Hoy la mañana, la verdad es que informativamente hablando, estamos en unos momentos muy trascendentes, porque hemos conocido ese escrito de acusación del fiscal Pedro Rac, que esgrime en realidad la doctrina Botín para no imputar a la infanta. Me gustaría que lo analicemos con el sosiego, con el detenimiento y con todos los datos. Vamos a verlo. 19 años y 6 meses de cárcel para Iñaki Urdangarín. Es lo que el fiscal Pedro Rac acaba de pedir en los juzgados de Palma de Mallorca. Le imputa los siguientes delitos: estafa, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, blanqueo de capitales, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil y 2 delitos fiscales. Diego Torres, ex socio de Urdangarín, se enfrenta a una petición de 16 años y 6 meses de prisión por los prácticamente mismos delitos que el duque de Palma, aunque solo se enfrenta a un delito fiscal. Tanto al duque de Palma como a su antiguo socio les pide una fianza conjunta y solidaria, junto con otros imputados como Jaume Matas, de más de 6 millones de euros que deberán pagar a diferentes instituciones públicas. En concreto, Iñaki Urdangarín tendrá que pagar 3,5 millones del total. Como avanzaba Rac, pide el sobreseimiento de la causa para la infanta Cristina al no haber indicios de delito. A pesar de no acusarla de nada, le exige una fianza de casi 600.000 euros por lucrarse del dinero obtenido ilícitamente por su marido, aunque esto no la exime de ser citada a declarar como testigo. Sin embargo, el juez Castro y la audiencia de Palma mantienen que la hermana del rey era consciente de que Aizón, empresa compartida con su marido al 50%, formaba parte de un entramado societario para desviar los fondos presuntamente ilícitos del Instituto NOS. Solo el sindicato Manos Limpias acusa a la infanta y pide para ella 8 años de cárcel, por lo que el magistrado deberá decidir si aplica sobre ella la doctrina Botín, una jurisprudencia del Tribunal Supremo que dictamina que si el Estado, que es parte afectada, no denuncia, la petición de Manos Limpias no es suficiente para abrir juicio oral contra doña Cristina. Por otra parte, la mujer de Diego Torres, Ana María Tejero, no sigue la estela de la infanta, ya que Rac le pide 2 años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales. Además, le impone una fianza de más de 1 millón de euros por beneficiarse del lucro de su marido. Ahora será el juez Castro quien publique el listado definitivo de quienes se sentarán en el banquillo, por este caso tras 47 meses de instrucción. Así que lo tienen ustedes, el fiscal concluye que la infanta está imputada por una mera sospecha y dice que si la agencia tributaria, que si la abogacía del Estado y él mismo, el Ministerio Público, no solicitan su imputación, que por lo tanto no procede que la acusación popular la siente en el banquillo. Esto es invocar directamente esa doctrina conocida como doctrina Botín. ¿Qué le parece a usted, don Gonzalo? Bueno, para empezar, yo siempre he mantenido que tenemos que tener un frontispicio en todo tipo de cuestiones, con independencia de que sea la infanta o sea cualquier imputado, el principio de presunción de inocencia. Es decir, creo que debemos partir de él y que el principio de presunción de inocencia no se termina. Voy a intentar ser lo menos técnico posible, ¿vale? Es decir, no se termina durante el final de la instrucción, ese periodo intermedio que es en el que estamos antes de abrir juicio oral, sino que el principio de presunción de inocencia se mantiene hasta que no haya una sentencia firme. ¿De acuerdo? Entonces, de momento, debemos funcionar sobre él. Lo que está muy claro es que el único asidero que posiblemente tuviera la infanta Cristina en este momento, que tenga, sea efectivamente la llamada doctrina Botín. Es decir, que solamente con las acusaciones populares, en este caso Manos Limpias, si no existe acusación por parte del fiscal, por parte del Estado, entonces no se abriría auto de juicio oral. El tema es que introducir esa doctrina Botín, en este caso, cuando sin embargo sí se está solicitando por parte de Fiscalía sobre el mismo delito acusación frente a otras personas, es retorcer mucho esa doctrina. No entraría la doctrina Tucha, que sí sentaría la infanta, y tendríamos entonces que hablar de una tercera doctrina, la doctrina Borbón. ¿No? La pues esto Borbón. No creo que le beneficie, pero ahora lo analizamos. Para ir con las cuestiones que ya vemos de la acusación en concreto, a partir de aquí, ¿esto qué puede tardar? Digo, procedimentalmente hablando. Ahora es el juez
Castro el que va a tener que dictar la apertura de juicio oral. Efectivamente. ¿En qué plazos estamos hablando? Ahora se están presentando, o se ha presentado hoy los escritos de las acusaciones. Sí. ¿Qué plazo Lo tiene? tendrá que estudiar. ¿Tiene plazo? En principio, tal y como están las cosas, y viendo cómo funcionan las instrucciones y viendo cómo funcionan las piezas separadas de las piezas separadas, ponerle un plazo sería muy arriesgado. Yo creo que antes de verano podemos tener... Creo que antes de verano, repito, podemos tener el auto de apertura de juicio oral para que se determine por parte del juez qué imputados son, qué se acusan, qué delitos y sobre qué pena se va a iniciar el juicio oral. ¿Y el juez puede tener en cuenta lo que dice el fiscal o no tenerlo en cuenta? ¿Es él quien decide? Claro, es decir, en el auto de apertura de juicio oral, el juez lo que puede hacer es o bien decretar que efectivamente si hay causa, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto sentar, repito, dicho muy vulgarmente, sentar a la infanta en el banquillo. Ese auto sería irrecurrible, entiendo yo que sería irrecurrible, mientras que si se aplica la doctrina de Botín, sí habría capacidad o posibilidad por parte, en este caso, entiendo que de manos limpias, de poder recurrirlo y por lo tanto atrasaría más. Pero el juez Castro sí pidió, sí que le imputó 2 delitos fiscales, la audiencia también y... lo previsible, ¿qué cree usted que sea? ¿Que el juez Castro se desdiga y que no impute de delitos fiscales a la infanta? Yo sí seguimos por los trámites procesales que se deberían seguir, con independencia de que sea la infanta y de el condicionante de cargo que tiene, considero que no es aplicable la doctrina Botín y, por lo tanto, el auto de apertura de juicio oral debe abrir juicio oral también contra la infanta, que además creo, y perdona, María Antonia, que además creo que incluso fortalecería a la institución monárquica. Es decir, creo que un procedimiento, ahora una apertura de juicio oral en el que se establezcan y se lleven a cabo todas las medidas, por supuesto, de garantía que tiene un proceso como cualquier otro, creo que más que perjudicar, beneficiaría a la institución. No, yo estoy de acuerdo con la opinión de Gonzalo, pero además quería añadir que el escrito de acusación de la Fiscalía elude un auto de la Audiencia Provincial donde ya dejó libertad de criterio al juez Castro, al juez instructor, para decidir si aplicaba o no la doctrina Botín. Lo tiene en cualquier caso. Claro, de acuerdo con la ley. De acuerdo con la ley, pero ya la Audiencia Provincial le dio libertad de criterio cuando tuvo oportunidad de pronunciarse. Y de acuerdo con la ley es verdad que puede decidir cuando abra juicio oral. Y después lo paradójico... María Antonia, sobre esto déjame darte el dato. Es que el fiscal Orrach carga contra la audiencia, precisamente contra la audiencia de Baleares, porque dice que el tribunal realizó un errático paseo interpretativo. Bueno, pero eso es distinto a la hora de pedir que se le imputaran, de ratificar la imputación de los 2 delitos fiscales. Sí, pero eso es distinto a lo que es dejar libertad de criterio de acuerdo con la legislación vigente. Y yo quería añadir otro dato más. Es que es muy paradójico que la abogacía y la fiscalía acusen de los delitos a 2 socios y en cambio no quieran acusar a la infanta Cristina en este caso. Es muy paradójico. Es a efectos de utilizar 50%. Claro, no, pero es a efectos de utilizar o no la doctrina Botín. Claro, como sabemos, doctrina Botín que ya se tumbó por los tribunales en el caso de la doctrina Tucha. Al final se trataría, y yo ni siquiera en clase con mis muchachos me gusta mucho utilizar referencias normativas, en todo caso, porque para eso está Google. Es decir, ahí está la esencia de aplicar el artículo 728 del Código Penal o no. Es decir, ¿cómo vamos a retirar un posible sobreseimiento al no existir acusación por parte de Fiscalía, comparándolo con lo que pasa en la doctrina Botín? Sin embargo, por los mismos delitos sí se está acusando a... Por eso decía que es retorcer mucho. Pero vamos a traducírselo a la gente. A la mujer de Torres, de Diego Torres, el ex socio de Iñaki Urdangarín, sí le imputan blanqueo y sí le imputan esos delitos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a la mujer de Diego Torres sí y por qué a la infanta Cristina no? No lo sé. Yo entiendo que se le da... Digamos que hay una participación que es la cooperación necesaria en los delitos. Entiendo que se le agrava la cooperación necesaria a la infanta y por eso... al revés, la cooperación necesaria se queda como atenuante más baja y sí se le agrava como participación a la mujer de Torres. Sobre este tema, Alfonso, me había pedido la palabra. A mí, Gonzalo, hay algo que, bueno, yo creo que a nadie nos sorprende, pero sí nos tiene que parecer subrayable, que es
el escrito que ha presentado Orrach para exculpar, para dejar fuera a la infanta. Porque primero, tiene una dureza formidable, una dureza contra todos los que han intentado llevar a cabo el procedimiento adelante, la investigación, sentarla en el banquillo. Y luego, y segundo, es que no ahorra en literatura. Claro, pero... hablo de epítetos como el que estaba citando... Alfonso, perdón que te interrumpa, es un segundo solamente. Otra cosa que os quería añadir es, y sin embargo a mí profesionalmente me encanta, estamos anonadados por las discusiones que hay entre juez instructor y fiscalía sobre la dureza, que no es el primero de los escritos de fiscalía. En todos ha sido durísimo. Y determinadas respuestas que fuera a veces del procedimiento procesal, de la redundancia, también tiene el juez. No estamos acostumbrados a ver cómo funciona la jurisdicción norteamericana. Es decir, que a mí me parece que conforma lo que es un ordenamiento jurídico en el que, lógicamente, hay disputas entre las partes. Bien, y entonces, dicho esto, bajo mi punto de vista, aquí hay dos debates. Uno, el relativo a la doctrina Botín. Es decir, ¿por qué si no interviene en un proceso porque no lo considera el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, no hay un colectivo, no hay una organización que pueda intentar defender un bien que es de todos y que considera que se ha dañado? ¿Por qué no tiene... ¿Por qué no tiene legitimación procesal? Punto número uno. A mí eso me parece que forma parte de un gran debate. Y segundo, a la pregunta que formulaba Isabel, ¿por qué la mujer de Torres sí queda dentro y por qué la infanta sí queda fuera? Pues lo que dice el señor Orrach es que hay, y digo literalmente, a mí esto, no sé si me parece un poco exagerado, no sé qué te parece, Gonzalo, pero hablar de una inexistencia, de que hay cero datos, cero indicios, cero documentos, cero declaraciones que acrediten lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse, una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva, que todo es cero. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿pero por qué hemos llegado hasta aquí si todo era cero? Pues no hay ni el menor atisbo. Pues a lo mejor también había que preguntar cómo suceden esas circunstancias, una situación analógica. En el derecho penal no existe la analogía. Con respecto a lo que, y lo comentabas tú antes, se ha producido en el caso de Anamato. Es decir, estamos en una circunstancia en la que durante todo el procedimiento de instrucción precisamente sirve para acumular pruebas y se entiende que en unos casos no existe ni está solamente la responsabilidad civil, y en situación que a mí me parece muy parecida, jurídicamente hablando, en cuanto a incumplir un delito tipificado, se ha actuado de forma distinta. Yo creo que eso trasciende y bueno, a buen entendedor, poca palabras, yo creo que trasciende un poco lo que es el derecho ahora mismo. Simplemente yo más de los asuntos judiciales quiero recordar, porque yo lo expusimos en esta mesa, lo que se decía en los círculos políticos cuando se empezó a conocer el caso. Y aquí hicimos una hoja de ruta, Isabel, y la quiero volver a recordar, y es que cuando se empezó a hablar de la implicación de la infanta, de la presunta implicación de la infanta, en los círculos gubernamentales del poder político se dijo, ojo, al duque de Palma, a Iñaki Urdangarín, ni agua, se le va a meter en la cárcel porque lo que ha hecho es intolerable. Ahora bien, a la hija del rey, entonces reinaba el rey don Juan Carlos. Ahora es hermana del rey. Sí, ahora es hermana de don Felipe, es hermana de don Felipe. A la infanta no va a ir a la cárcel, se decía en los círculos políticos ya entonces. Y yo pocas veces he visto, y lo quiero sacar a colación, que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ponga la mano en el fuego por alguien. Exacto. Y lo hizo por doña Cristina en 2 ocasiones, en rueda de prensa y en una entrevista en medios de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el poder político, desde las principales instancias del Estado, se entendió como buena la versión de la infanta doña Cristina, y desde determinados despachos se quiso dejar claro que lo que se iba a hacer desde la Fiscalía iba a ser, pues, entender que la versión de la infanta doña Cristina era lo correcto. Sí, perdona. Eso es tanto como decir que la Fiscalía ha hecho política y no ha hecho justicia. Bueno, y quiero argumentarlo. Creo que la línea divisoria, en este caso, entre los diferentes poderes del Estado, el Poder Judicial y el Poder Político, ha sido una línea muy vaga. ¿Yo por qué tengo esta sospecha? Porque a mí esto se me ha comentado desde determinados sectores políticos. Que se haya producido así o no, yo ya no lo sé. Que fuera más una opinión que una hoja de ruta que finalmente se produce, tampoco lo sé. Pero, Isabel, es que podríamos ir a la hemeroteca a este programa. Esto ya lo he dicho aquí en este programa de fuentes gubernamentales. Es que te lo añado y ya nos contestas a los dos, si acaso. Sí.